Bueno, muy buenos días tengan cada uno de ustedes en esta mañana. Gracias por conectarte en esta transmisión. El título de este tiempo se titula Sirviendo en el poder de la diligencia, como ustedes ya han podido ir viendo a lo largo de los días. Y el día de hoy queremos compartir con ustedes un tema muy importante en estos tiempos de pandemia y podamos sacar el máximo provecho de ese tiempo. Amén. Padre, te damos gracias, Señor, por este día. Gracias, Señor, por tu misericordia, porque cada mañana son nuevas estas, Señor. Hoy te pedimos que seas tú hablando en nuestras vidas y sea tu nombre glorificado, Señor, el día de hoy. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Josué, ¿qué expectativas para esta entrevista? Hola Joshua, ¿qué tal? Muy buenos días a todos los que nos siguen a través de las redes y también a través de la radio. Es una alegría y un privilegio poder estar aquí en este programa de CN Dios con nosotros. Joshua, te cuento, el día de hoy tenemos un invitado especial que seguramente más adelante estará conversando con nosotros, es el pastor Luis Ocaña, así es que te pido que estés atento para este tema muy interesante, sirviendo en el poder de la diligencia. Pero a continuación vamos a escuchar la siguiente canción. Anhelo sentir un toque de ti. Estás cerca de mí, tu amor inagotable me alcanzó. Corro a los brazos de mi Padre, te escucho decir, mi hijo eres tú. Me acerco al trono de tu gracia, me rindo ante ti, tu amor no tiene fin. Restaura mi ser con tu dulce voz. Nunca me dejarás, conmigo estás hasta la eternidad. Corro a los brazos de mi Padre, te escucho decir, mi hijo eres tú. Me acerco al trono de tu gracia, me rindo ante ti, es tu amor para mí. Corro a los brazos de mi Padre, te escucho decir, mi hijo eres tú. Me acerco al trono de tu gracia, me rindo ante ti, tu amor no tiene fin. Tu amor no tiene fin. Tu amor no tiene fin. Tu amor. La única fuente saciable, tú, para mi alma tan favorable. Y yo quiero ser ofrenda agradable y poder corresponder a tu amor inagotable. Incomprensible es lo
y quiero presentar al pastor invitado el día de hoy. Su nombre es el pastor Luis Ocaña, es docente en la especialidad de Ciencias Sociales, Historia y Geografía. Él trabajó en una empresa constructora en el área de control de materiales. Él es técnico en laboratorio aplicado a construcción y por una cuestión de llamada y convicción personal, hoy en día trabaja como pastor a tiempo completo, ya aproximadamente 20 años, en la Iglesia Alianza Cristiana Misionera de Cono Norte, Callao. Él trabaja específicamente en la zona 2. Él junto con el pastor principal han fundado la iglesia en esta zona de Lima y hoy en día junto con su esposa y sus 2 hijos sirven al Señor. Y hoy más que nunca a través de la plataforma virtual, ¿no? Bueno, quiero dar el pase al pastor Luis. Bienvenido, pastor. Muchas gracias a cada uno de ustedes, gracias a nuestros anfitriones por darnos la oportunidad de poder llegar hasta sus casas. Y un saludo para toda la audiencia que a través de estos instantes está en contacto con nosotros. Un abrazo desde Lima para cada uno de ustedes y también felicitarles por esfuerzos como estos que nos permiten correr con el mensaje de esperanza y como mensajeros de esperanza por todos los rincones de nuestra nación. Es inevitable no hacer una referencia a Huancayo. Ustedes saben que por historia, la zona de Huancayo fue una de las zonas que se resistió contra toda la invasión y fue uno de los grupos, hablando históricamente, que mantuvo una fuerte reacción ante el embate de los enemigos, ¿no? Bueno, digo esto a nivel de referente, pero aquí estamos para pararnos frente y hacer resistencia, ahora sí, espiritualmente, con las armas que Dios nos ha dado, para seguir compartiendo este mensaje de esperanza. Gracias, chicos. Amén, pastor Luis. Amén, definitivamente. Somos raza que no se deja vencer. Ay, ay, ay. Y me gustaría comenzar con la pregunta, pastor Luis, pensando en el servicio, en el testimonio, en nuestra vida cristiana y el ministerio, ¿cuál cree usted que es el error más grande que podemos cometer en este aspecto? Gracias Josué. Y una vez más, gracias a los que están en contacto con nosotros a través de DCM. Bueno, mirando en perspectiva y a lo largo de nuestra experiencia pastoral, creo yo que aunque Dios nos repite permanentemente los principios, valores y verdades, porque es repetitivo, es cíclico, Dios no te dice solamente una vez que tienes que perdonar, nos dice tantas veces sea necesario hasta que esto se encarne. Sin embargo, aunque la diligencia es una demanda que Dios establece en su palabra, hablando de las cosas prácticas, el error más grande que siempre podemos cometer, y es el peligro latente para todos, es creer que en las demandas del servicio yo puedo hacer las cosas que Dios me demanda en mis propias fuerzas, hacerlo en mi propia carne, o tal vez hacerlo con motivaciones incorrectas. Y esto es un peligro y es un error que también se puede repetir. Por eso es que tenemos que volver tantas veces sea necesario a la palabra para que Dios nos confronte y podamos ir a alinearnos. ¿Se puede hacer la obra en nuestras fuerzas? Se puede hacer. ¿Se puede hacer con motivaciones incorrectas? Se puede hacer, pero contrasta totalmente con lo que la palabra de Dios dice, porque necesitamos depender de Él. Amén, pastor. Muy interesante la respuesta acerca de la diligencia. Es importante conversar sobre este tema y justamente podemos encontrar un texto sobre la diligencia en Romanos 12:11 que nos dice: trabajen con mucho ánimo y no sean perezosos, trabajen para Dios con mucho entusiasmo. Pastor, continuamos con la entrevista, la verdad está muy interesante. Me gustaría hacerle la siguiente pregunta. En el tema que nos concierne y relacionándolo con lo anterior, ¿hay alguna marca que nos identifica y o nos a aquella persona que sirve diligentemente? Bueno, el texto que has mencionado es uno de los textos que precisamente hoy queremos abordar. Solamente para
para ir explicar algo que es interesante. La mayor parte de las cartas del apóstol Pablo tienen una introducción, tienen un saludo, y luego viene una parte doctrinal. Y casi después de la parte doctrinal, en los últimos capítulos, son recomendaciones prácticas. Y en el libro de Romanos, luego de los saludos, la parte doctrinal, en los últimos capítulos, Pablo enfatiza lo que es la parte práctica. Ya lo conozco acá, pero ahora necesito aplicarlo. Y todo el capítulo 12, 13 hasta el 16 son recomendaciones prácticas. Y la primera recomendación práctica que dice aquí el apóstol Pablo a la iglesia, en el capítulo 11 que citaste, es en lo que requiere diligencia, dice, no perezosos. Entonces, ¿hay alguna marca que identifica a aquel que sirve? Bueno, yo le he puesto en el poder de la diligencia, hablando de poder como algo que me impulsa, que me mueve, que me anima, que me llena de denuedo para hacer la obra del Señor. ¿Hay alguna marca? Sí hay marcas, y esas marcas deben ser marcas distintivas. Y lo que dice el texto ahí, bueno, vamos a ir ampliando poco a poco, es que una de las primeras marcas que identifica a qué es diligente, es que el diligente, número uno, no es perezoso, no es flojo. Claro. El diligente, bueno, voy a citar esa primera línea, ¿ya? De acuerdo al texto, no es perezoso, para luego hacer la comparación. La segunda marca que vemos en el texto ahí es que el diligente, como dice el texto, es ferviente en espíritu. Vamos a ir ampliando ahí todo lo que significa y las implicancias de fervor. Y tercera marca es que el diligente sabe que está sirviendo al Señor. Tiene conciencia. Entonces, no es perezoso. Segunda marca, el diligente es fervoroso, ferviente en espíritu. Y tercero, sabe que lo hace para el Señor. Y luego vamos a ir ampliando lo que tú me acabas de plantear. Amén. Joshua. Sí, pastor. Vayamos definiendo los conceptos. Perfecto. Aunque algunos conceptos son conocidos, pastor, ¿usted podría establecer una diferencia entre lo que es diligencia y negligencia para poder empezar a sacar conclusiones, pastor? Claro que sí. La pregunta que me hace Josué es si hay marcas. Y la primera marca que vimos es que el diligente, en primer lugar, no es perezoso. Entonces, para hablar de diligencia, tengo que ir a la contraposición de lo que es la diligencia, que tiene que ver con la negligencia. Y el texto aquí dice que no es perezoso. Entonces, vayamos a describir, aunque tu pregunta dice, aunque ya lo conocemos, pero de todas maneras es bueno juzgar. El perezoso es el negligente. El perezoso es el indolente. Indolencia quiere decir alguien que es frío, apático. Es interesante que la palabra apático es sin pasión, sin fervor, sin ánimo. El perezoso es desganado, indiferente, desinteresado, holgazán, frío. Entonces, eso ya me permite ampliar un poco más lo que Pablo dice. Pero el diligente, hablando de la otra contraparte, es rápido, es activo. Y quiero hacer un paréntesis aquí, chicos. Es activo, pero no es activista, porque puede ser que alguien confunda que el diligente es aquel que está haciendo un montón de cosas. Y no es exacto. Es activo en el sentido de atento, pronto, ligero, ágil, cuidadoso. Entonces, la diligencia está íntimamente ligado con compromiso y con responsabilidad. Por eso dije al comienzo, ¿no? Que muchas veces podemos servir negligentemente, es decir, con desgano, con indiferencia, sin pasión, sin la prontitud y la solicitud con la que Dios demanda. Y sería bueno para todos los que tal vez hoy nos están escuchando o están en línea, que podamos ir ubicándonos.
Porque podría ser que yo piense que esté sirviendo al Señor, pero hace tiempo que perdí la pasión. Hace tiempo que ya no me entusiasma. Bueno, yo les felicito a ustedes porque me gusta el entusiasmo con lo que me han abordado y el entusiasmo con el que quieren que la palabra corra, ¿no? Esa es una marca que también inspira a los demás. Adelante, chicos. Amén, amén. Sí, muy interesante, pastor, y también seguramente los que nos están sintonizando. Vamos aprendiendo que la diligencia está ligada al compromiso y a la responsabilidad. Hay que subrayar esa parte. Bien, continuamos, pastor. Pastor, pensando en el capítulo 25 del libro de Mateo, donde Jesús habla sobre las parábolas de los talentos. Recuerda que Jesús dice que el amo le dio a uno 5, a otro le dio 2, a otro le dio solamente un talento. ¿Cómo lo podemos relacionar con la diligencia o, por otro lado, con lo que encontramos ahí con la negligencia? Gracias. Este es un texto que le llamamos textos paralelos para ir ampliando un poco más esta verdad. Jesucristo vivió, existió, compartió, y su estilo de vida, su estilo de servicio tenía esta marca, esta cualidad de carácter, ¿no? O sea, la diligencia es una cualidad de carácter que va formando mi vida y mi testimonio. Entonces Jesucristo menciona esa parábola, que es un referente, y en la parábola dice que el amo se va de viaje y a uno le dio 5 talentos, a otro le dio 2 talentos y a uno le dio 1 talento. Y dice el texto que le dio conforme a su capacidad y se fue. Pero uno de ellos lo guardó porque dice que tuvo miedo a que el amo le pueda rendir cuentas y lo escondió. Ahora, frente a la pregunta que tú me haces, podríamos esto relacionarnos en que si Dios es el amo, el Señor de nuestras vidas, y en su gracia, Dios nos ha dado dones, talentos, capacidades, habilidades, destrezas, tenemos que ponerlo al servicio del Señor. Pero hay muchos en este momento, en lugar de ponerlos al servicio del Señor, los tienen escondidos, los han guardado, no los quieren poner al servicio del Señor. Y esto es preocupante porque podemos pensar que tal vez Dios no nos va a pedir cuentas, pero Dios sí nos va a pedir cuentas. Algún día el Señor significa amo ahí, nos pedirá cuenta. ¿En qué sentido? En el sentido de ¿qué estoy haciendo yo con los recursos, con los beneficios que Dios me ha dado? La inteligencia que tienes, la capacidad que tienes, esa habilidad que tienes para manejar las computadoras y la tecnología, esas destrezas que tienes para tocar un instrumento, esa habilidad que tienes para limpiar. De una u otra forma, por más, entre comillas, pequeño que sea, debo reconocer que Dios me lo ha dado. Y si Dios me lo ha dado, tengo que ponerlo al servicio del Señor. Y recordar que algún día Dios me pedirá cuentas. Dios me pedirá cuentas. Entonces la parábola de los talentos tiene relación, porque este último fue negligente. Entonces, para ir concluyendo a la pregunta que me haces, el diligente produce. El diligente, como es responsable y está comprometido, quiere hacer algo bueno para su amo, para su señor. Lo mandan a hacer algo al diligente y lo hace con prontitud, lo hace con gracia. ¿Por qué? Porque es diligente. Entonces, el diligente multiplica, ¿no? El perezoso es un conformista. Yo tuve un profesor que acuñó una palabra que no nos gustaba a nadie. Y él decía, por ejemplo, yo recibo el trabajo la próxima semana y no voy a dar más oportunidades. Pero seguramente, dice, habrá algún mediocre, dice, que va a entregar su trabajo después. Y esa palabra nos golpeaba.
Nadie quería que le digan mediocre. Bueno, el negligente es un mediocre que hace las cosas a medias. Ustedes han escuchado ese comercial que dice, así nomás, no importa, así nomás. Ese así nomás se puede convertir hasta en una cultura, la cultura negligente, ¿no? Y nosotros estamos en un estándar que va más allá, ¿no? Mucho más allá. Por lo tanto, el diligente siempre multiplica. El diligente es el chico, la chica de soluciones. Y un hombre y una mujer de soluciones siempre van a ser importantes en cualquier lugar donde se encuentren. Y por eso las empresas los consideran. Por eso los equipos los consideran. Que obviamente dan soluciones. Bueno, el diligente, para terminar esta, hace que las cosas sucedan. No espera que las cosas sucedan, ¿no? Estoy citando una palabra conocida, ¿no? En relación con este desafío. Adelante, chicos. Wow, pastor, de verdad que estamos aprendiendo en esta conversatorio. A ver, pastor, ¿podría darnos ejemplos cotidianos y prácticos acerca de la diligencia y obviamente ejemplos de la negligencia? Aunque sea por lo menos uno, pastor, para Ya, explicar a nuestra audiencia. Dale, pastor. gracias. Bueno, vayamos de la primera línea para no salirnos. La pregunta que me hace Josué al comienzo. Entonces, ¿cuáles son las marcas? Dijimos, la primera es que el diligente no es perezoso. Y vimos todo un desarrollo. Ejemplos. Imagínense que yo soy un responsable de área y yo planifico un proyecto. Entonces, y necesito acción. El diligente va a decir, lo hacemos. El diligente le va a poner ganas. El diligente le va a poner pasión. El diligente te va a buscar para proponer soluciones. El diligente va a decir, hagámoslo mejor. El diligente quiere que esto produzca, quiere que esto se multiplique en el buen sentido. Pero el negligente, ¿qué te va a decir? Así nomás. ¿Para qué te preocupas? Bueno, yo trabajaba en construcción y supervisaba áreas donde estaban trabajando. Y yo recuerdo que estaba supervisando a un albañil que estaba terminando de hacer una estructura. Y yo le digo, avanza con esa pared porque la mezcla se te va a quemar, así decimos, ¿no? Y él me dice, así nomás, ¿acaso yo voy a vivir aquí? Me dice esto. Si yo fuera mi casa, tal vez, ¿no? Era un edificio, ¿no? Entonces, ese es el concepto del negligente. El negligente no se compromete. El negligente no le gusta trabajar en equipo. El negligente quiere todo servido. El negligente siempre va a ser una carga. Y el negligente, tarde o temprano, va a tropezar con su propia negligencia. El negligente es desordenado. Desordenado en el sentido de ni siquiera trazar alguna meta, algún objetivo, por más sencillo que sea. Vive el momento y se acabó, ¿no? Por eso Pablo dice, nosotros no somos así. El que ha creído en Jesucristo se caracteriza porque el impulso de su amor por Jesús lo hace pilas, ¿no? Oscar, entusiasta, que aporta, que da soluciones, que se compromete con su familia, con su barrio, con la universidad, con el colegio, con su nación, ¿no? Aporta, da soluciones, ¿no? Yo soy parte ahora de una junta vecinal en esta zona, ¿no? Y hemos arreglado algunas cosas, he puesto plantas, me he contactado con la municipalidad para que pongan plantas en un punto, en otro punto. Entonces, hay muchas cosas que hacer. Y Dios está demandando que haya diligentes, ¿no? Amén. Amén. Qué bonita reflexión, ¿no? Dios está demandando que haya más personas diligentes. Así Pastor, es. continuamos. Esta pregunta debería haberla hecha al inicio, pero ¿qué textos en la palabra de Dios nos hablan de la diligencia? Bueno, me han mencionado acerca de la parábola de los talentos,
pero hay otro a lo largo de la Biblia que nos habla de la necesidad de ser diligentes. En todo caso, mencionemos uno que categóricamente nos confronte con esto. Bueno, tú te adelantaste, pero es para mí particularmente por el énfasis, por la intensidad y por el énfasis en el que Pablo lo habla, es Romanos 12:11 y bueno, y todo el capítulo, ¿no? de Romanos. Luego tenemos textos que son tan claros en Proverbios cuando dice, mira, oh perezoso, a la hormiga cómo trabaja, ¿no? No tiene capitán y sin embargo tiene iniciativa, ¿no? Después hay otros textos en Proverbios donde dice que el perezoso es igual a negligente, es aquel que aún le cuesta llevar la cuchara a la boca. Es tan descuidado, es tan flojo y que no sale a trabajar porque dice, hay un león afuera que me va a comer. No se prepara, por eso dice, mira, oh perezoso, mira. Si los animalitos como la hormiga, que son tan pequeños, tienen tanta diligencia para proveer, ¿cuánto más nosotros? Dice, ¿no? Entonces, la Biblia habla de que nosotros tenemos que ser solícitos, que también es una palabra relacionada con diligente. Solícitos, es pronto, rápidos en lo que corresponde a nuestro servicio. Por eso, englobando esto, servir con diligencia es servir realmente en el poder de la gracia del Señor, ¿no? Entonces, como creyentes, esa gracia de Dios en nosotros se activa y cuando servimos diligentemente hay algo lindo que los demás ven y que obviamente es una forma poderosa de dar testimonio, ¿no? Sí, la palabra de Dios tiene muchos consejos prácticos bíblicamente hablando en relación con esta demanda, ¿no? Otra pregunta, pastor. Aquí en Sí, Moncayo somos demasiado preguntones, pastor. Así que continúan las preguntas. En este capítulo que mencionamos, Romanos 11, hay otro versículo que sí, menciona que debemos ser fervientes en espíritu. ¿Qué relación hay ferviente con diligente, pastor? ya. Los que están leyendo, estamos citando el texto de Romanos 12:11. Obviamente está dentro de todo un contexto en el capítulo 12, ¿no? Y aquí el texto dice, en lo que requiere diligencia, no perezoso. Entonces la primera marca que vimos es que el diligente no es perezoso y ya vimos los detalles. Pero lo segundo que va relacionado con tu pregunta es que el diligente es ferviente en espíritu. Es interesante que la palabra ferviente viene de otra palabra, que es la palabra fervere. Fervere significa hervir, hirviendo, y eso ya nos da una idea. Entonces, cuando relacionamos ferviente con fervere, está relacionado con ardor, está relacionado con efervescencia, y esto tiene que ver con pasión del corazón. Esto tiene que ver con hervir en espíritu, ¿no? En el sentido figurado, pero tiene que ver con pasión, con ánimo. Se puede decir hirviente, pero se dice ferviente. Pero la idea ahí es esta. El que sirve con diligencia o el diligente, entonces cuando lo hace relacionado con ferviente, con entusiasmo. Y es un entusiasmo ardoroso. Le encanta, disfruta, se goza con la idea de servir a Cristo en cualquier momento y en cualquier diligencia, en cualquier momento y en cualquier circunstancia, ¿no? Me gusta el testimonio de Pablo. Lo apedrean en Listra, ¿se acuerda? Lo bajan medio muerto y luego nuevamente vuelve al mismo lugar a predicar la palabra, pero lo hace con ese ardor. Como él dice, oren por mí para que cuando yo hable con denuedo, con atrevimiento, con osadía. Es decir, ese ferviente me impulsa para servir con atrevimiento, con osadía, con disposición al Señor.
Ahora, ¿me permites agregar un detalle más? En esta relación, por ejemplo, si todos nosotros tenemos el Espíritu de Dios, que es morada permanente, ¿no? Nosotros somos morada permanente del Espíritu Santo, ¿cuánto más nosotros debemos servir con fervor? Porque el espíritu que Dios nos ha dado no es un espíritu de cobardía, ¿no? Sino de poder, de amor, de dominio propio. Y si esto es lo que Dios me ha dado en su maravillosa gracia, ¿cuánto más? Por eso es que para los que nos escuchan aquí en TCM, nadie puede decir que está inhabilitado para servir en esta demanda. Dios nos ha dado de su espíritu, entonces hagamos las cosas que Dios nos demanda apasionadamente. Pongámosle entusiasmo, pasión, determinación. Trabajen apasionadamente. Canten apasionadamente, ardorosamente o fervientemente. Limpien fervientemente. Comenten apasionadamente. Publiquen apasionadamente, ¿no? Compartan el link, la publicación apasionadamente. Corramos con este mensaje, ahora que estamos en una etapa virtual de la iglesia, y hagámoslo con esa pasión diligente. Perdón que haga un paréntesis, mis hermanos. Ya no estamos ahora en el tiempo en el que antes, antes estamos hablando de hace poco, en el que antes decía, a mí no me gusta el Facebook, no me gusta el WhatsApp, yo no entro a eso, yo no soy de eso. Suficiente con mi teléfono, como decimos, chanchito, suficiente con eso. Ya no, porque ahora esto ha venido para quedarse entre nosotros. Y es ahora donde más bien nosotros le decimos a la iglesia, entre a la página, comente, publique, hágala correr, haga un clic, comparta esto. Y eso tiene que ver con diligencia. Si nosotros los buenos no hacemos nada para que el bien corra, estamos en una posición de negligencia. Y eso hace que más bien los malos se multipliquen, ¿no? Sí, adelante. Perdonen que me extienda. Lo que pasa es que ustedes me endulzan con esto. Sí, pastor. Adelante. Está interesante, la verdad. Está interesante analizar en este verso, ¿no? En Romanos. Pastor, continuamos. En esta tercera marca de aquel que sirve diligentemente, usted ha mencionado que aquel que sirve con diligencia sabe que está sirviendo al Señor, que sabe a quién sirve. ¿Cómo podemos entender esto? ¿De qué forma podemos ser conscientes de esto? Porque tal vez fácilmente nos podemos olvidar. Bueno, gracias, porque este sería el tercer enfoque, hablando de tu primera pregunta, cuando dices cuáles son las marcas, y la tercera marca es que el que sirve en el poder de la diligencia sabe, conocimiento, entendimiento, comprensión, conciencia, sabe que está sirviendo al Señor, porque podemos perder fácilmente la trayectoria. El que sirve con diligencia sabe, comprende a quién sirve. Por eso es que un concepto, por ejemplo, de adoración es, adorar es tener conciencia de la santidad de Dios. Adorar es tener conciencia de la presencia de Dios. ¿Se acuerdan de Isaías? Cuando ve y contempla esa manifestación gloriosa, y cuando el ángel viene y toca sus labios, y él dice, ay de mí. O sea, él tiene conciencia que Dios está allí. Cuando el texto dice, ¿a quién enviaré en mi nombre? ¿Quién irá por nosotros? Dios está preguntando que respondan, y van a responder los que tienen conciencia y son diligentes para hacer la obra. Por eso es que él dice, ¿no? Algo así, si Dios me ha perdonado, si he visto estas cosas maravillosas, si Dios es poderosamente real, si Dios es glorioso en esencia, entonces, ¿cómo no le voy a servir? Por eso él dice, heme aquí, Señor, envíame a mí. Esta es la respuesta del diligente, ¿no?
El negligente que dice, heme aquí, envíalo a él, ¿no? Y saber que está sirviendo al Señor tiene grandes implicancias. Eso quiere decir que sabe que no le está sirviendo a los hombres. Sabe que le está sirviendo al Señor. Y para aquellos que nos van a escuchar o nos están escuchando, permíteme hacer una pregunta en este sentido. ¿Sabes? ¿Has llegado a la comprensión en tu vida de que estás sirviendo al Señor? ¿O estamos buscando la aprobación de los hombres, de las personas? Y podría ser, Josué, que alguna vez nosotros hayamos sentido un poco mal porque tal vez alguien no nos reconoció o no nos agradeció o se olvidaron de mencionarnos en la lista de los reconocimientos y nos sentimos mal. Puede ser que algunos digan, ni siquiera me agradecen, ni siquiera esto, entonces me voy. Entonces la pregunta que debemos hacernos ahí, ¿a quién le servimos? ¿Le servimos a Dios o le servimos a los hombres? Por eso es que el que sirve diligentemente sabe que le sirve al Señor. Entonces la pregunta es, ¿a quién le voy a servir hoy? ¿A quién le estoy sirviendo? Si yo sirvo a mis hijos, a mi esposa, en mi familia, le estoy sirviendo al Señor. Si yo quiero limpiar el baño de mi casa, acomodar, debo entender que si es para Dios, tiene que ser lo mejor. Me gusta el eslogan de una empresa cristiana y dice, para Dios, lo mejor. Y tiene que ser así. Bueno, ¿recuerdan el texto que dice? Y todo lo que hagáis, todo, hacedlo como para el Señor y no para los hombres. Entonces, esa es la gran diferencia, ¿no? Con el mundo secular. Nosotros le servimos a Dios en donde quiera que nosotros nos movamos. Y eso tiene que ser consciente. Tenemos que ser conscientes. Yo mismo tengo que preguntarme, ¿a quién estoy sirviendo hoy? Y perdón que me extienda, muchachos, pero si yo sé que le sirvo al Señor, entonces, dice la palabra, no te canses de hacer bien, pues a su tiempo cosecharemos si no desmayamos. Y eso tiene que ver con diligencia. Amén. Sí, son preguntones. Sí, pastor. Pastor, otra pregunta, porque puede ser que algunos asocien diligencia con el quehacer y puede ser que algunos piensen que porque hacen muchas cosas son diligentes y puede ser que esto parezca como una motivación al activismo. Pero ¿cómo podemos balancear el concepto, la definición y la aplicación de la diligencia a nuestra vida entonces, pastor? Tiene que haber un punto de equilibrio, porque no porque haga muchas cosas, soy diligente. Lo importante aquí es que lo que yo haga, lo haga bien, lo haga con excelencia y que yo sepa que lo hago para el Señor. Entonces, no tiene que ver con la cantidad de cosas que yo pueda hacer, porque tarde o temprano el activista se va a cansar. Tarde o temprano el activista piensa que lo buscan para una determinada acción solamente para usarlo. El activista se va a sentir usado tarde o temprano, pero el que tiene el balance de carácter en este sentido sabe que esto no tiene que ver con un quehacer, ¿no? Lo que pasaba con Marta, ¿no? Señor, mira, mi hermana no me ayuda. Yo estoy aquí en la cocina haciendo un montón de cosas, en actividades, ¿no? Dile que venga y me ayude, ¿no? Pero Jesús dijo, María ha escogido la mejor parte. Entonces, el diligente, como tiene conciencia de que lo hace para Dios, va a buscar permanentemente la presencia de Dios en su vida, en todo lo que haga. Y esto es como reenergizarlo permanentemente, ¿no? Permanentemente.
y esto es saludable, ¿no? Esto es muy, muy saludable, porque la prioridad, obviamente, es para el Señor. Y si es para el Señor, esto va a renovar mi fuerza, ¿no? Y mi entusiasmo y mi ardor por servir al Señor. Sí, Amén, amén, pastor. Sí, una penúltima pregunta ya, pastor, para casi terminar. ya. ¿Cómo nosotros podemos mostrar nuestra diligencia al momento de compartir la palabra del Señor? El mensaje de salvación, ¿cómo podemos hacer que esto funcione? Excelente. Quiero precisar esto que es importante, y creo que es la razón de programas como el que ustedes diligentemente tienen. El apóstol Pablo en su palabra, Dios en su palabra, en este aspecto, me está diciendo que todo lo que yo haga, tengo que hacerlo diligentemente para el Señor. Entonces, que trabaje diligentemente, que ofrende diligentemente, que diezme diligentemente y que comparta y corra con el mensaje diligentemente. ¿Por qué? Porque nosotros existimos para difundir, para dar a conocer un fervor, una pasión, un entusiasmo ardoroso por la supremacía de Dios en mi vida. Yo no imagino a un joven dando testimonio de Cristo desanimado, sin ganas, apático, indiferente. No, porque nosotros existimos para dar a conocer un mensaje donde el fervor, esa pasión ardorosa por Dios está en primer lugar. Entonces, yo no puedo difundir, yo no puedo dar a conocer lo que no tengo. Por eso es que cuando yo comparto la palabra, el mensaje de Dios, debo hacerlo como su palabra lo demanda. Me gusta lo que Pablo dice, Efesios 6, cuando dice, y oren por mí, para que cuando yo abra mi boca, me sea dado denuedo para hablar los misterios del Evangelio. Y denuedo ahí es lo mismo, entusiasmo, ardor, atrevimiento, osadía, intrepidez. ¿Pero para qué? Para compartir el mensaje de salvación. Entonces, cuando esa diligencia de Dios se encarna en mi corazón para que yo sirva a Cristo, quiero que lo entendamos así. Cuando yo dejo que la diligencia apasionada de Dios se encarne en mi corazón para servir a Dios en primer lugar, entonces el desgano, la tibieza, la vagancia, la inactividad, la pereza, la apatía, la falta de pasión, son aplastados en el nombre de Jesús. Y eso es intencional. Entonces, la mejor experiencia que me ha ocurrido, y a todos los que hemos creído en Cristo, es ser salvos. Eso le dice a los discípulos. Ustedes no se maravillan de que el ciego ve, el sordo oye, el paralítico camina, o que los demonios salen en él. No te maravilles de esto. ¿Qué le dice? Maravíllate de que tu nombre está escrito en el libro de la vida. Está diciendo que la experiencia más gloriosa es el hecho de saber que somos salvos. Y si yo, imagínense pues, si yo no me apasiono por esto, si eso no me llena de un fervor, entonces lo contrario es apatía, es incapacidad emocional. Yo tengo que entusiasmarme, tengo que alegrarme porque tengo algo valioso que compartir con los demás. Por eso, posicionalmente ahí somos mensajeros de esperanza. Así que para todos los que nos escuchan, nos ven en DCM, comparta apasionadamente el mensaje del Señor. Puede ser que estemos en el último trecho de la iglesia y Dios está buscando creyentes con estas características.
No hacerlo de esta forma es igual a apatía, indiferencia. Y esto sí está dentro del rango de pecado, ¿no? Bueno, Amén. pastor, amén. Muchas gracias. Ya para ir terminando esta conversación matutina, ¿cuáles son entonces las conclusiones a las que llega usted al final de la conversación? Bueno, ya me he estado adelantando algunas, pero quiero resumir la principal. Josué y Joshua y todos los que están conectados, amigos de este portal. La diligencia no es algo que yo tengo que esperar sentado, es intencional. Si yo reconozco en mi vida, en algún área de mi testimonio, de pronto la apatía está tomando lugar, la indiferencia, la falta de compromiso, la falta de disposición, la falta de solicitud para la obra del Señor, entonces debo reconocer que eso no está bien, que eso no está bien. Dios te ha dado talentos, capacidades, habilidades, destrezas, inteligencia, algunos más de repente, algunos menos, algunos tienen muchos talentos, otros tienen solamente uno, pero eso poco que Dios te ha dado, la idea es que lo pongamos al servicio del Señor. Miren, no hay mayor experiencia para un pastor, no hay mayor gozo para un pastor que alguien venga y le diga, pastor, yo sé editar videos, cuente conmigo. Ese es un gozo glorioso. Hay un hermano que mirando las limitaciones que tenemos me dice, pastor, hoy en la mañana le llevo un micrófono condensador para que la transmisión fluya más limpia. Ese es un hombre que está entendiendo y está respondiendo en ese sentido. Entonces, hermanos, yo no voy a esperar que venga una especie de experiencia única a mi vida, pues que un ángel venga y me levante, sino que hay cosas a las que yo tengo que ir intencionalmente. Yo tengo que levantarme hoy día y decir, en Cristo soy diligente. Dios me declara así. Entonces empezamos a hacer las cosas. Hagamos bien las cosas. Por último, si no te gustaba escribir ni comentar, pues comenta ahora, publica, comparta esto. Llame a Josué, a Joshua, diga, ¿en qué te apoyo? ¿Cómo ayudo? ¿De qué manera? ¿Qué falta? Porque los diligentes no están sentados mirando cómo ocurren las cosas. Bajan para jugar juntos el partido, ¿no? El diligente es aquel que está permanentemente dispuesto para ayudar a tiempo y fuera de tiempo. Bueno, quiero resumirlo con esta frase de Zaqueo. ¿Se acuerdan cuando Jesús le dice a Zaqueo, baja, apúrate? Y dice el texto, entonces él descendió a prisa. Y a prisa es ahora. Ya, es determinación. Y hermanos amados, tenemos que darnos prisa. No nos queda mucho tiempo. Tenemos que gozarnos en el Señor. Y me gustaría que puedan tomar decisiones en el Señor ahora. Ahora, este es el tiempo. Amén. Bueno, pastor, muchas gracias por su participación. A nombre de DCN le agradecemos muchísimo, pastor. Espero que no sea la primera vez para conversar con usted, pastor. ¿Qué le parece? Bueno, me parece una proposición diligente. Sí, obviamente que sí, pastor. El Señor use su vida, lo sigue usando. Ya cuando venga por aquí, por Huancayo, de hecho que ya tiene su trucha broster, pastor, como sé que a usted le gusta, y su cuy entero para hacerlo usted, pastor. Y allá, pastor. También. Gracias a ustedes. De igual manera, creo que esta primera conexión nos anima, nos entusiasma, nos alegra ver jóvenes, así como ustedes, comprometidos en esta tarea. Gracias por el entusiasmo con el que están poniendo al servicio del Señor
sus conocimientos, capacidades, habilidades, y esto es glorioso. La iglesia está entrando en un proceso y en un periodo de purificación y necesita hombres y mujeres comprometidos. Y los comprometidos tienen que estar dispuestos para hacer esta buena obra. Así que un abrazo y un saludo para todos los de DCN, ¿no? Amén. Bendiciones Así para es, pastor. Huancayo. Cualquier Amén, pastor. cosita, Muchas gracias. cualquier cosita acá en Lima, estamos para servirles. Amén. Gracias, José. Amén. Gracias, Yeshua. Amén. Amén, pastor. Muchas gracias. Muchas gracias por el tiempo, por compartirnos lo que usted sabe, para seguir aprendiendo con usted. Esperemos que el Señor siga levantando más siervos preparados, capacitados, así como usted, para continuar predicando y compartiendo la gran comisión. Amén. Pastor, ¿podría hacer una oración de cierre, una oración final, ya casi para terminar, por favor? Claro que sí. Acompáñenme a orar ahí donde están, y todos los que están en sus lugares, estén solos o acompañados. Inclinemos nuestra cabeza. Levanta tus manos al cielo o donde estés, pero acompáñanos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por este tesoro, Señor, que has puesto en nuestros corazones. Tu palabra dice que no nos has dado un espíritu de cobardía ni de temor, sino que el espíritu que nos has dado es un espíritu de amor, es un espíritu de valentía, de dominio propio, Señor. Por lo tanto, Dios, ayúdanos a vivir nuestro cristianismo de manera apasionada, ardorosa, de manera entusiasta, de manera comprometida. Que este mensaje glorioso, Dios, que hemos experimentado a través del nuevo nacimiento, sea una motivación poderosa para correr diligentemente, Señor, por todos los lugares, anunciando este mensaje de esperanza. Y Dios, danos la gracia, Señor, para que lo que hoy nos toque hacer en este día sea, Señor, nutrido, sea llenado, Señor, con esta verdad. Gracias por estos jóvenes lindos, Señor, que hoy están conectados. Y multiplica, Señor, una juventud que te sirva con ese compromiso, Señor, ardorosamente comprometido con tu causa. Gracias por DCN. Gracias, Dios, por estas iniciativas gloriosas que honran y glorifican tu nombre. En Cristo Jesús. Amén y amén. Amén, amén. Bien, gracias al Señor por la vida de nuestro pastor Luis Ocaña, y también gracias a ustedes por conectarse. Yo sé que hoy día hemos aprendido mucho acerca de la diligencia. Recordemos que tenemos que comprometernos, tenemos que ser responsables, servir a nuestro Señor y sobre todo poner nuestros dones y talentos a su servicio. Bien, estuvieron con ustedes José Ortega, Joshua y el pastor Luis Ocaña. Que Dios los bendiga. Nos estamos viendo en una próxima edición aquí en DCN. Bendiciones. Cuídense. Chao. Lucho con las voces en mi mente, dicen nada soy. Me dicen mentiras que no me dejan oír tu voz. En cada momento me demuestras que no soy mi error. Recuerda